gol de último minuto a unas horas, casi minutos, de que venciera el plazo para que el gobierno de Estados Unidos se entregara un documento del Tratado de Libre Comercio de América del Norte a este Congreso, ojo, al actual, logró cerrarse un acuerdo trilateral luego de que Canadá y Estados Unidos lograron superar algunas de sus diferencias. ¿Qué sigue? Bueno, que los gobiernos de cada país entreguen a su Congreso los textos del acuerdo. En Estados Unidos incluso eso sucedió ayer a medianoche. Así, tienen 60 días para firmarlo, lo que esperan que suceda antes de que el presidente Enrique Peña Nieto termine su mandato y de que cambie, ya le decía, el Congreso en los Estados Unidos. Esto es entre el 28, 29 y 30 de noviembre. Sería ratificado hasta el próximo año, pero ya firmado por el presidente Peña Nieto, por el primer ministro Justin Trudeau y por el presidente Trump. ¿Qué ha sido el Tratado de Libre Comercio de América del Norte? Que, por cierto, ahora, según el presidente Trump, ya no se llamará así, sino USMCA, Estados Unidos, México y Canadá. El 10 de junio de 1990, Canadá, Estados Unidos y México acordaron establecer un tratado de libre comercio. El 5 de febrero de 1991 iniciaron las negociaciones de este. El 17 de diciembre de 1992, los presidentes, el de Estados Unidos George H.W. Bush, de México Carlos Salinas de Gortari y el entonces primer ministro canadiense Brian Mulroney, firmaron el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y crearon así el área de libre comercio más vasta, más grande del mundo. El 1 de enero de 1994, todos lo recordamos, este entró en vigor. El 16 de julio del 2004, representantes de comercio de Canadá, Estados Unidos y México emitieron un comunicado conjunto para elogiar los beneficios de este. Y es que duplicó el intercambio comercial entre las tres naciones. El 1 de enero del 2008, hace 10 años, se implementó en su totalidad al entrar en vigor con dos últimos requerimientos. Y es que el pacto estipulaba que las barreras comerciales desaparecían gradualmente para evitar un fuerte golpe en las industrias más vulnerables. A esa fecha, el comercio entre las tres naciones se había más que triplicado. El 19 de julio del 2016, el entonces empresario, casi candidato Donald Trump, cuando lograba precisamente la nominación a la presidencia por el Partido Republicano, y luego de haber denunciado una y otra vez que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte era el peor acuerdo comercial de la historia, anunció que lo renegociaría de llegar a la presidencia. Y sí, el 16 de agosto del 2017 iniciaron las negociaciones para modernizarlo. Ayer, 30 de septiembre, México, Canadá y Estados Unidos alcanzaron un acuerdo para modernizarlo después de que hace un mes aproximadamente nuestro país y nuestros negociadores con los de Estados Unidos habían llegado al primer acuerdo bilateral. Y precisamente de último minuto les decía, porque se acababa el tiempo y ahí estuvo día tras día, semana tras semana, nuestro corresponsal en la capital de los Estados Unidos, Ariel Mostazos, a quien saludo con mucho gusto. Ariel, bueno, pues, ¿cómo estuvieron las cosas para esta negociación que llegó, ya lo decía y lo repetía, como gol de último minuto? Daniel, ¿cómo estás? Buenos días a ti y al auditorio. Pues efectivamente, de último minuto, la verdad es que se veía complicado incluso unas horas antes, pero al final se pusieron de acuerdo en tres temas fundamentales. El primero es que el capítulo 19, el de resolución de controversias entre los países que forman el Tratado de Libre Comercio, se mantiene finalmente y a pesar de la resistencia de Estados Unidos, sin cambio. Lo segundo es que Estados Unidos obtiene acceso al mercado de lácteos a Canadá con base en la cuestión del TPP, de este acuerdo de asociación transpacífica que está difunto porque muchos países no lo ratificaron. Y en tercer lugar, la parte de las industrias culturales. Esas también se mantienen afortunadamente exentas entre Estados Unidos y Canadá. Los acuerdos y también las características de los mismos entre México y Estados Unidos ya los hemos dado a conocer, pero en esencia lo que cambió un poco fue las reglas de origen. Este es un acuerdo más proteccionista, sí, es un acuerdo un poco más benéfico para Estados Unidos también, pero está lejos de ser el acuerdo que Estados Unidos quería para México, Estados Unidos y sobre todo Canadá. Esa es la verdad, esa es la historia. Donald Trump acaba de tuitear, lo calificó de transacción histórica y dijo que los tres países habían alcanzado un hermoso acuerdo que era benéfico para los tres. Daniel. Muy Trump eso de el hermoso acuerdo. Gracias, Ariel, estaremos al pendiente. Buen día. En otras cosas, por cierto, el primer ministro canadiense dijo que era un buen día para Canadá.